se quedan Augusto y Edgar para la entrevista. Hola, buenos días, Hola, buenas Edgar. tardes o buenas noches para las personas que nos ven desde distintas partes del mundo. Hoy la sección de entrevistas de Radiodeca es especial y lo es porque no todos los días tenemos la oportunidad de conversar con alguien que funda proyectos, pero también que funda comunidades, que funda espacios de convivio, espacios de cuidados. Y esa persona es Augusto Fenollar. Él es el fundador de Ratiodeca y con él tenemos la oportunidad de conversar hoy. Hola Augusto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes o buenos días, Latinoamérica. Gracias por aceptar estar con nosotros y conversar sobre tu vida, sobre tus proyectos, sobre tus ansias por construir este espacio de desarrollo de las personas y que te damos mucho las gracias por eso, por permitirnos acompañarte en este camino. No, las gracias es para vosotros por acompañar y por otro lado es un placer estar siempre con vosotros. Nos hablas desde Talamanca, un pueblo pegado a la sierra que casi tiene ahí un microclima de convivencias también, ¿no? No solamente temporal, sino también desde la vida. ¿Por qué has decidido vivir ahí, Augusto? No, la verdad es que, como sabes, nos gusta mucho a Evelyn y a mí el azar, ¿no? La realidad es que he venido aquí por azar. Y son las circunstancias las que normalmente las circunstancias siempre mandan en la vida. Y entonces tuve que salir de donde vivía y me encontré aquí. La verdad es que si te adaptas, que es el poder de Sapiens, ¿no? A veces que digo Sapiens es el humano. El poder de Sí. adaptación es una llave fundamental. Y una vez adaptado, pues puedes ser feliz igualmente. Entonces ha Es, sido azar, casualidad. es decir, que crees en la evolución, en la teoría evolucionista de las especies, ¿o no? Bueno, claro, claro. Mi Twitter dice como característica evolucionista de las especies y de todo. Todo cambia. Todo siempre, siempre te tienes que adaptar y siempre tienes que vivir el cambio. Eso es vivir, de hecho. Estudiaste química, Augusto, y tengo una curiosidad. ¿Por qué estudiaste química? ¿Por qué decidiste estudiar los elementos? No, no, no. La verdad es que como siempre no existe ningún tipo de predisposición a estudiar química, ¿no? Es en un cierto momento, tenía muchas dudas, incluso entre ciencias y letras. Un poco por rebeldía estudié ciencias en el bachillerato, ¿no? Porque un psicólogo que me dijo que no valía para hacer ciencias. Entonces dije, bueno, vamos a probar si valgo o no valgo, ¿no? Y entre ciencias, pues estaba entre química y biología. De hecho, me gustaba más la biología, pero en aquella época siempre te decían la misma, iba a decir ahora la misma estupidez, de que tiene más salidas y demás. Luego la vida te demuestra que no hay más salidas, ¿no? Ahora, por ejemplo, la biología tiene muchísimos más campos que la química, ¿no? Pero bueno, un poco por eso me daba igual estudiar química que biología. Entre esas dos ramas de la ciencia, bueno, me decidí más por la química. Quizás sea, como bien dices, más básica aún, más primer paso aún. Fue por eso. ¿Pero crees que el estudio de la química o de las químicas Sí. haya creado en ti un carácter como ser humano o no? Sí, yo creo que si de algo sirve estudiar o pasar un poco por la universidad, es ese tipo de formación, no en la formación técnica, ¿no? De hecho, por eso no he hecho currículum, no he subido currículum, ¿no? Pero sí, efectivamente, marca, sobre todo yo creo que una forma de pensar, quizás también fuera genética, ¿no? Dentro de la naturaleza, pero una forma de pensar sobre el relativismo. La química, eso es lo que ayuda a la ciencia en general. Tu forma de pensar se vuelve relativista, ves todo de otra forma, te apartas del dogma, de la facilidad y buscas más la razón, digamos. En ese sentido sí que colabora, que ayuda muchísimo. Es lo único que quizás que tengo que agradecer, ¿no? Y hoy evidentemente eres una persona que se interesa mucho por el estudio de la filosofía. ¿Cuán filosófica puede ser la química? Sí, bueno, de siempre, antes de estudiar química, siempre me ha interesado mucho la filosofía y la rama de la teología. Me parece un juego
de lógica y de lógica preciosa. Y además de lucubración y de belleza, ¿no? En la química, más que ramas de química, diría yo, especialmente lo que se refiere a cuántica, y en lo que está ligado a la cosmología, está profundamente ligado a la filosofía. Yo creo que es metafísica pura. Cuando tú entras en cuántica y cuando entras en cosmología, está basada prácticamente en la física cuántica, entras directamente a filosofar. No lo puedes evitar. Es otra forma de mirar, pero estás hablando siempre de lo mismo. Influye directísimamente. Eso por un lado. Y por otro lado, todo el aspecto, el ramal de la vida, de conocer la vida desde otro prisma, también es fundamental. Es decir, afecta directamente. Afortunadamente, estoy contento de de ir desde la ciencia hacia la filosofía. Ese camino lo prefiero al no de la filosofía, al de la ciencia, creo que es más dificultoso, más espinoso. Augusto, hay un momento de su vida que a mí me llama particularmente la atención. Una vez conversábamos y me contó que trabajó, uno de sus primeros trabajos fue como pigmentador de pieles. Puede ser. Sí, Recuérdeme ese sí, momento y si tintorero. puede describir ese proceso, porque cómo es que desde ese lugar, desde trabajar en entornos donde la matanza de animales es continua para fabricar pieles, cómo usted ha podido evolucionar mejor, no hay una palabra mejor dicha en este momento, hasta ese lugar de conciencia animalista en el que se encuentra hoy, ¿no? Si puede hacer ese paralelismo. Sí, 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 claro. Verdaderamente sí ha habido más evolución. Es decir, en mi casa cuando era pequeño, bueno, se maltrataba ningún animal y demás, pero no existía el placer o el amor por los animales. Nunca había un animal en casa, un gran error, ¿no? Eso es las cosas que me arrepiento. Y efectivamente, bueno, empiezas a trabajar y es que tú vives, o se vive, cuando dices tú, evidentemente no es el caso, Sí. vivimos en una auténtica irrealidad. Es decir, nos cuesta, es difícil ver lo que es la realidad. Vivimos dentro del simbolismo. Entonces, bueno, a ti te dicen, un animal puede pegar enfermedades, es pesado y demás. Y viviendo en esa anormalidad simbólica que nos define, pues tú te pones a trabajar y no piensas demasiado. Yo no pensaba demasiado. De hecho, era un gran comedor de carne, carne de cordero. Siempre que venían proveedores, siempre me invitaban a comer carne, quizás los mejores restaurantes de Madrid y demás. Y poco a poco te vas dando cuenta. Yo creo que influye mucho tener el primer animal. Mi primera gata, que se llamaba Ágata, cuando puedes llegar a observarla, a ver sus emociones, a ver que te puedes relacionar con ella y sobre todo que puedes transmitir y ella a ti te transmite amor. Entonces, a partir de ahí empiezas a entender que los animales tienen una individualidad, que tienen alteridad, que son otros seres vivos y cambias la forma de pensar poco a poco. Yo no soy demasiado dogmático con esto, pero ahora sí soy quizás más intransigente. El animal para mí es como, de hecho, la definición dentro del sistema es un patrón de energía exactamente que somos nosotros. Y como tal, se merece el respeto. Y el respeto, por supuesto, a vivir. Ha Ha sido dicho una evolución. sí, ha dicho que ahora mismo es mucho más intransigente en ese sentido. Sí, Esa intransigencia, ¿en qué hechos se pudiera materializar que nos pueda explicar sí, ahora mismo? sí. Un poco el de rebeldía o el de la discusión. Naturalmente, siempre tienes que escuchar la opinión de otros, ¿no? Pero yo no admito, por ejemplo, temas culturales o temas de festivos o demás donde haya un cierto maltrato. No lo admito, creo que es ignorancia pura, ¿no? El otro día estaba leyendo, por ejemplo, a Descartes. Y bueno, Descartes decía, era en el siglo XVII, todavía decía que los animales eran cosas, eran como una materia no viviente, ¿no? Y yo pensaba, bueno, madre mía, ¿cómo sería el currículum de Descartes, ¿no? Qué error tan fundamental, Voltaire ya se lo recordó eso, ¿no? ¿Cómo se Sí. puede estar tan lejano a la realidad? Para mí, un animal te acerca a la realidad. Y eso es fundamental. Es decir, a la naturaleza de alguna forma, a lo que tú eres. Eso es Sí. clave. Hace unos días leía un libro que sé que usted también conoce, que se llama Disforia Mundi, de Paul Beatriz Preciado, y él ha comenzado a llamarle a estos seres animales no humanos.
¿Usted cree que este tipo de apellidos a la palabra animal pudiera funcionar desde el lenguaje para que nosotros tengamos otro tipo de relaciones con estos seres vivos? Sí, claro. De hecho, hay gente que les llama personas no humanas. Bueno, yo colaboro con muchísimos grupos animalistas, ¿no? El tema clave aquí, hasta ahora, el tema clave ha sido si eran conscientes de lo que en el animalismo se llama sintientes o no. Y eso un poco discernía los derechos o no que tenían, la forma de trato que tenían. Para mí, incluso eso se rompe, ¿no? Por el mismo hecho de pertenecer a un sistema, de vivir, tiene, cuando empleamos la palabra derecho, claro, la palabra sociológica, ¿no? Porque no sabemos expresarlo de otra forma. Pero el derecho a la vida es exactamente el mismo. Por tanto, sí, se le puede llamar de cualquier forma. Es interesante, por ejemplo, Haraway, en eso, Donna Haraway, como de Sí. alguna forma estructura toda una familia de otra manera, con trestibor, abuelos y mascotas. Ya son parte de la familia. En ese sentido, naturalmente, el lenguaje puede colaborar. Nos tendremos que acostumbrar al lenguaje. El lenguaje también de Disforia Mundi es interesante, ¿no? Cuando habla de mutaciones y de cambios y demás. Ahora que cita a Donna Haraway, a mí me interesa mucho esa idea de vivir con el problema, que es la tesis de su último libro, eh, y sobre todo dándonos cuenta que vivimos en un entorno, usted le llama de descontrol simbólico, podremos denominarlo así, pero que ese símbolo está dentro de la palabra problema, ¿no? De alguna manera para Donna Haraway. Entender que vivimos en entornos fallidos, ¿no? Abyectos, en entornos donde el neoliberalismo nos construye cuerpos imperfectos, ¿no? Sí, claro. Aunque nos crea una falsa idea de perfección y de Claro. libertad. En relación al animalismo, ¿cómo usted lo pudiera relacionar? Sí, bueno, el fallo del animalismo ha sido histórico. Estamos hablando desde que existe Sapiens. Sapiens no ha entendido nunca, probablemente por esa irrealidad simbólica, el significado de un animal. Yo de alguna forma lo considero pura ignorancia. O sea, a mí me resulta asombroso que no puedas comprender que un animal tiene conciencia o que te puedes comunicar con él, que tiene emociones. Eh, es muy interesante, Levinas, cómo habla Sí, del rostro y cómo se puede trasplantar a los animales. Como dice en una de sus frases, mírale a los ojos y evitarás siempre la violencia. Yo invito a todo el mundo, especialmente, bueno, especialmente a las mascotas, claro, no se te ocurra mirar a los ojos a un gorila salvaje porque te arranca la cabeza directamente, ¿no? Pero mira a los ojos a una mascota y evitarás la violencia, porque entre la mirada tuya y la de la mascota está el universo. Eso es así. Entonces basta simplemente con eso. Es claro. entender, es una emoción. Sí, lo que pasa es que, Augusto, yo tengo la impresión de que se ha trivializado mucho la rostrificación, que es esa noción que Deleuze y Guattari pusieron en circulación en los años 70 con Mil Mesetas. Esa idea de que en la rostrificación está la verdad, pero lo que sucede es que últimamente el rostro no es más que la máscara de la Del monstruo. alegría contemporánea, que es una alegría eh, que miente, ¿no? Incierta. Y al olvidarnos del rostro, incluso de los propios seres humanos, nos olvidamos de todos los rostros que nos rodean. Y que usted ponga el punto de análisis en la rostrificación de los animales me parece muy importante para entender esa conexión que debería existir entre los seres Sí, vivos. pero hay más conexiones, ¿eh? Hay más conexiones. Yo, como forma de felicidad o como forma de amor o como forma de libertad, ¿sabes? Un poco Germán Hesse confundía, solapaba la idea de felicidad con la de amor. Y hay un poema de, de Marguerite que también habla de libertad como una parte de amor. Él habla algo así en el poema. Yo, por ejemplo, por las noches, cuando acabo de regar, la ocupa, que es la gata del vecino, ¿no? Que tengo aquí ya Sí, viviendo, que es mía. porque tiene otra gata De que se llama alguna Berta, forma, ¿no? cuando acabo de regar, Tiene la otra otra se gata, llama Berta, pero la Berta. otra es casera, porque siempre ha vivido en casa y me espera para dormir, ¿no? Pero esta está afuera. Entonces, cuando acabo de regar, siempre, bueno, un poco el rito es poner la radio,
suelo escuchar, o sea, el programa deportivo, música y demás, con los pies en alto, y la llamo y viene. Pasamos como una hora, yo la estoy acariciando. Y ella ronronea, ¿sabes? Es ese ruido, esa vibración que emiten de felicidad. Ahí se para el tiempo. Ahí vida y muerte se confunden. Es otro mundo. Leí hace poco con un amigo que me mandó, escribía un filósofo que se llama Melik, que cuando tú acaricias a cualquier cosa, ¿no? Pero cuando acaricias a un animal, en realidad está mostrando lo vulnerables que sois los dos. En realidad ahí nos juntamos. Es la realidad en esos 45 minutos. Es vivir o morir. Sabemos que los dos en ese momento confiamos los secretos en uno al otro y pasa el tiempo. Es Ha bellísimo. mencionado, Por sí, lo es tanto, es bellísimo. feliz. Sí, ha mencionado a Hermann Hesse, ¿no? Ujú. Y él tiene un libro que se llama El extranjero, su libro Sí, más, quizás más conocido. Y usted, Augusto, ha sido extranjero muchas veces en su vida. Las condiciones laborales por mucho tiempo lo obligaron a moverse por muchas partes del mundo. Ha vivido, si mal no recuerdo, en Rusia, en Italia, en Turquía y en otras muchas partes. ¿Cómo ha influido en usted la extranjeridad, ¿no? Si esa palabra ahora mismo existiera. sí, ¿Cómo sí, no el sé ser si está. extranjero, cómo el ser extranjero lo ha modelado como persona? No, nunca, nunca, fíjate, nunca me he sentido extranjero en ningún país. Nunca, Mm. jamás. Siempre que he estado fuera, los amigos míos se reían porque siempre que alguien preguntaba la hora o pedía dinero, no sé qué, en vez de ir a ellos, pues se acercaba a mí. Y yo siempre preguntaba, bueno, ¿por qué se acerca a mí? Si yo soy de fuera, ni siquiera hablo lengua. Siempre me han dicho, porque tú pareces de aquí. Entonces, nunca me he sentido extranjero en ningún lugar. Por ello no creo mucho en los nacionalismos. Y creo que sí hay un espíritu universal. Es decir, cuando he estado en Italia siempre me he sentido italiano. Cuando voy a, no sé, cuando hemos estado en el País Vasco es como si fuera mi casa. No hay ningún tipo de sentimiento de extranjero, para nada. Incluso fuera me he sentido más a gusto, menos extranjero muchas veces. Tengo más amigos fuera que cuando he vuelto. Que me he sentido mucha más hostilidad aquí que fuera. O sea, ese sentimiento no puedo expresarlo, no te puedo contestar eso. No me he sentido nunca fuera de Pero aquí. estará de acuerdo conmigo ahora sí que el viaje sí es una manera para generar conocimiento y para expandirse como seres, ¿no? El viaje. Sí, evidentemente, eh, cuando tienes la oportunidad de convivir con el aborigen, digamos, con el nativo, cuando tienes oportunidad de verle y cuando te atreves a hacerlo. Es decir, cuando te atreves a entrar en una fábrica china y comer con ellos. O limpiar los huesos del anterior de tu mesa, como hacen todos, y comer ahí. O cuando te invitan a dormir la siesta en literas llenas de porquería, o te dicen que te tomes un helado y te acuestas ahí con ellos. Entonces sí empiezas a comprender. Yo no soy superficiales turísticos y demás, creo que no creo en ellos, como tampoco en el currículum, ¿sabes? Es hasta qué punto tú te involucras y amas su cultura. Cuando tú empiezas a amar su cultura, verdaderamente no hay fronteras. Es todo lo mismo. Es la belleza. Ahí sí la encuentras. Cuando mencionó al País Vasco, no pude evitar pensar en una palabra, y esa palabra es anarquismo. ¿Usted cuán anarquista puede ser? Yo creo que profundamente. Yo creo que profundamente. No creo para nada en ningún tipo de dogma. Y a diferencia, a lo mejor, ¿no? Hace poco estuvo Miquel en una entrevista. Tampoco creo mucho en el grupo. Yo la libertad, bueno, el grupo es necesario, obviamente, porque si fuera en el grupo y no existe la libertad, pues estás mal. Si tú vives en un estado que es autoritario, pues de alguna forma te está afectando siempre, ¿no? Pero yo más bien lo que creo es en una libertad y en un poder, una batería, ¿no? Que cuando naces tienes todo, la tienes llena de poder y de libertad. Autopoética, poder y libertad, que tú lo cedes a quien quieras y cuando quieres. Esa es la verdadera libertad. Ese es el verdadero poder, el que uno lleva. Al final uno nace y muere y naces y mueres solo. Esa decisión, la de dar a quien quieras tu libertad y tu poder. Hasta ahí creo.
Ahí puedes encontrar la definición hasta dónde puedo ser libertario. No creo en ninguna estructura. En el encuentro de entrevista pasado de Radiodeca conversamos, como decía, con Mikel Orrantía. Y él decía algo, y es que la libertad nunca se vive en solitario, y sí en colectividad, ¿no? Es un sentimiento de colectividad, según lo que decía Mikel. Que usted está de acuerdo, y también esta Mm, pregunta quería relacionarla con otra idea, y es que y es con la Fundación Ratiodeca, que es un espacio de creación de redes. Por un lado, es la pregunta de cuánto de colectividad existe en esa idea de libertad y cuán importante para usted es que se creen redes de intermediación, de intercambio. claro, claro. La libertad para mí, o el concepto de libertad, eh, vuelvo a decir, ¿no? Si tú vives en un entorno que no lo contiene, pues estás listo, estás apañado. Es decir, te tienes que ir del entorno al final, o de cualquier tipo de grupo. Por tanto, tu grado de libertad influye mucho porque, lógicamente, tienes que tener relación. Una relación social es lo que nos marca, tienes que tener relación. Y es muy importante que tú elijas esa relación. Si tú eliges bien esas relaciones, vas a ser más libre. Pero aún así, la libertad para mí viene muy definida. Hay un poema de Margarit, que se llama La libertad. Y yo no creo en la libertad. Él dice en el poema, es un extraño viaje. Yo diría que además de extraño viaje, pues es un viaje imposible, ¿no? O sea, aquel que está pensando, bueno, voy a ir a las Bahamas toda su vida y nunca va a ir a las Bahamas, y no a las Bahamas de vacaciones, ¿no? Pues esto es un poco igual. Pero en ese viaje sí que puedes encontrar muchos momentos de sentirte libre. Ahí sí. En el poema de Margarita habla, bueno, libertad es poder votar por primera vez en una plaza de toros desvencijada y no sé qué, que es una referencia a nuestra transición. Verdaderamente es así. Libertad es viajar en el metro, lo que él sentía como libertad, con un cierto, de madrugada, con un cierto peligro. Verdaderamente es así. Él dice, libertad es morir libre. Verdaderamente es así. Yo te puedo decir los momentos que yo me he sentido libre. Por ejemplo, paseando con mi padre, cuando era muy pequeño, paseaba de madrugada con mi padre por el barrio, ¿no? Los dos solos, porque en aquella época, bueno, tenía que ir al sereno. Pues me he sentido libre muchas veces haciendo judo, con los ojos cerrados me he sentido libre. Me he sentido libre y recuerdo un paseo por la playa de Riga con alguna persona muy especial. O me siento libre, pues ahora cuando nos reunimos a trabajar y tomamos chocolate con churros. Estamos trabajando, tomamos chocolate con churros. Eso es libertad. Ahí es donde me encuentras. Poder Sí, leer una librería. sí. Y le preguntaba también sobre cuán importante para usted es la creación de espacios Claro, de conexiones claro. múltiples, es la creación de redes. Claro, claro. Ratiodeca está diseñada para redes, es decir, nosotros hemos entrado a funcionar desde a meter datos, digamos, a meter datos desde tres parámetros, ¿no? El parámetro del individuo, el parámetro del colectivo, o sea, un aspecto artístico, creativo, otro sociológico y otro, el del sistema, que lo vamos a enfocar más bien con los animales. Ahí se van a empezar a formar redes y ahí se van a formar redes que serán tridimensionales, porque estamos hablando del individuo, del grupo, el aspecto sociológico y el aspecto de vida al sistema. Entonces ahí se formarán distintos tipos de redes, es fundamental. De hecho, la forma de funcionar intentaremos que sea redactiva. Cada nodo, en una red se llama nodo, cada nodo será de alguna forma autónomo, podrá realizar su trabajo de manera autónoma. Y encima, como hemos hablado, en distintas escalas. Si además entra alguna institución con el tiempo, sería una red casi infinita. Pero la idea un poco, en cuanto a red o acompañar las compañías, ¿no? Es un poco olvidar la metafísica, ¿no? Lo que siempre hemos estado buscando, qué es la realidad o qué es Dios, cosas de ese tipo. O ir a una clase donde el maestro te da la clase y luego te pone una nota. Eso y te califica, ¿no? Eso lo intentamos evitar a toda costa. A mí me gusta mucho Rosenberg en ese sentido, ¿no? En el sentido de acompañar a los otros, estar con los otros y hacer la metafísica entre todos. Buscar la realidad entre todos. Es un camino. Es el tiempo alargar. Eso es lo que buscamos en Rato de Casa, es el espacio. Es un espacio que, como dice su eslogan, es un espacio para la experiencia. Y me pregunto qué tipo de experiencias a ustedes les interesa generar, sobre todo.
Sí, es un espacio, bueno, el eslogan es perfecto. El eslogan es de Evelyn Correa y lo explica perfectamente, ¿no? Es un espacio que está hecho a semejanza de una teoría de ciencia, ¿no? Que se llaman los sistemas disipativos, que es la vida. Entonces, en la vida, un sistema disipativo es el que coge energía del exterior y entonces hace un bucle con él, lo ordena y hace complejidad. Se sale del equilibrio y en ese sentido, esa complejidad cada vez va a más y el orden cada vez va a más. Y luego, siempre hay una información, la información que provoca el mismo sistema, hay un feedback que lo hace desarrollarse. Entonces, cuando decimos, hemos entrado efectivamente desde un parámetro que es de la individualidad, ¿no? Desde la creatividad, pero en realidad no hay un fin, esperamos que emerjan muchísimas cosas como en cualquier sistema complejo. Siempre un sistema complejo en la vida son perturbaciones y siempre van a surgir cosas. Esperamos muchísimas, pero no esperamos definir nada. Simplemente metemos los datos desde esos tres parámetros y esperamos. Y dejamos tiempo al tiempo. Es así. No hay nada fijo. No se busca nada especial. Porque en ese camino vamos a disfrutar todos, ¿sabes? Sí, Augusto, a mí me llama la atención que, porque sé que usted ha estado en algún momento de su vida muy involucrado en redes capitalistas de mercado. Me llama la atención su rebeldía de disentimiento con este tipo de red, que es otro tipo de red también. Y por eso iniciaba con esta pregunta de la red en Tatiodeca, porque es una red sobre todo de cuidados. Y, y quería preguntarle sobre esto. ¿Cuán importante usted cree que la generación de redes de cuidados en las sociedades contemporáneas? Claro, nosotros jugamos con un poco de ventaja, ¿no? Cuando hemos metido los datos, cuando hablamos al grupo, ya que es un grupo relativamente amplio dentro de Radiodeca, nosotros hemos cambiado los valores, digamos. Nuestros parámetros de valores, no hablamos de los valores ilustrados, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, que además fue un poco origen del capitalismo, ¿no? Eh, del pensamiento liberal. No, nosotros ya hablamos en otros parámetros. En nuestras conversaciones habituales estamos hablando de cuidado, de alteridad y de respeto, que son valores universales. Entonces, ese cambio es el que sí creemos o procuraremos que se produzca y creemos que será espontáneo, porque de alguna forma cubrirá todos los aspectos de los que hemos hablado, al individuo, al colectivo y al sistema. Tú puedes cuidar a un amigo, puedes cuidar una entrevista, puedes cuidar a tu gata, puedes cuidar a tu planta. Y del respeto creo que es innecesario hablar, ¿no? Y la alteridad, que es fundamental. La alteridad es que vamos a hacer el camino con otros, con los proyectos de los otros. Por tanto, hemos cambiado hacia el cuidado, es evidente, hacia Gilligan puro. ¿Y desde qué momento usted quiso fundar este proyecto, Augusto? Porque aunque sé que se puso en acción pública a partir también de su encuentro con la creadora cubana Evelyn Corbea, que reside en Madrid, usted desde antes tenía la idea de fundar algo que quizás no tenía nombre en ese momento todavía, pero ¿desde cuándo tiene esa intención? Claro. Bueno, claro, claro, claro. Sí, bueno, siempre he tenido mucho interés por la filosofía, por la teología, por la ciencia, muchísimo. De hecho, el nombre, bueno, lo de ratio, que significa dimensión en latín, bueno, porque en ese momento estaba pensando en las dimensiones de Branas, de la teoría de cuerdas y demás, que son 11 dimensiones, intentar visualizarlas y todo esto. Siempre ha habido ese interés, esa curiosidad pero la empresa se fundó como agencia de los servicios médicos cubanos. De hecho, todavía sigue siendo agencia, hasta el año 2025 al menos, seguirá siendo agencia de servicios. Y ya ahí teníamos la idea de cuando se enviara gente a Cuba a curar, hacer un par de líneas ecológica y cultural. O sea, ya ahí había un rum rum de fondo en lo que queríamos que fuera la empresa. Luego, justamente vino la crisis del COVID, que un poco cambió todo. A mí personalmente me resultó bella,
porque tuve la oportunidad de profundizar en determinados temas con un amigo colombiano. 1 año y medio hablando con un amigo continuamente, con todo el tiempo del mundo, da para mucho, da para mucho. Y luego el Sí, azar, que siempre que cae en él, de encontrarte en el momento adecuado con la persona adecuada, que fue donde apareció Evelyn. Pues fue una conversación rápida, estábamos casi en la misma línea y agradecerle a ella el valor que tuvo, ¿no? El valor que tuvo de entrar al proyecto. Y entonces, bueno, la entrada fue ligeramente distorsionada, el azar. Y ¿por qué? ligeramente distorsionada porque ella provocó una entrada desde el arte, no desde la medicina, ni desde el turismo, ni desde la cultura, desde el arte. Entonces, es una entrada de emociones que justamente rellenó un hueco que un poco faltaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí hemos comenzado con talleres de arte y luego vamos desarrollando poquito a poco todo el aspecto sociológico y luego el animalista y demás. Al final es un proyecto entrando de otro lado, nada más. Sí, esa energía fundacional de Radiodeca ha impactado a muchas personas. Han habido talleres de cine, han habido talleres, ahora va a haber próximamente uno de fotografía del desnudo. Ha habido una diversidad de propuestas, no solo desde lo que se conoce tradicionalmente como arte, sino tipos de creaciones expandidas, ¿no? Y, y me pregunto por qué eh, se han involucrado más con este tipo de acciones y no con otras. ¿Cuáles son el discernimiento por dónde va y por dónde quieren ustedes que continúe? No, porque al final yo creo que está el trasfondo de todo esto. Bueno, vamos a empezar por el final de la pregunta, ¿no? Lo que nosotros vamos buscando es complejidad. Y la complejidad se irá pronunciando, cada vez irá a más. Nosotros lo que hemos hecho es meter la sopa primordial, es decir, los elementos que hablábamos, la materia, ¿no? El calcio, no sé qué, de las estrellas, pues nosotros hemos empezado con talleres, con personas y un poco caóticamente, en el sentido de que han entrado un poco de todo a la sopa primordial. Hay un hombre que se llama Kaufman, un científico, que dice cuando tú metes suficiente cantidad de elementos a una sopa, al caldero, al final siempre se organiza de alguna forma. Eso es lo que hemos hecho, meter la sopa primordial. A partir de ahora buscaremos complejidad. Y lo que en este tipo de sistemas disipativos siempre hay perturbaciones. Buscamos siempre la perturbación para cambiar, el azar para cambiar, para que el determinismo vaya a cambiar. Entonces, para el año que viene hay un programa bastante distinto y bastante más complejo que la simpleza de estar añadiendo ahora datos o información, ¿no? La información se tiene que ir ligando, la información se tiene que ir contrastando, discutiendo, se tienen que ir haciendo redes, se tienen que hacer nuevas redes de los nodos de estas redes. Entonces, bueno, ha sido, me preguntas, ¿por qué entramos así? Porque en ese momento las circunstancias nos dijeron que debíamos entrar así, pero podemos llegar hasta el infinito evolucionando y haciendo redes. ¿Cuáles son los sueños, Augusto? ¿Cuáles son los sueños con Radiodeca? Los, yo creo que el sueño principal, bueno, uno personal, sí, para mí es muy grato, porque el poder cambiar de oficio es bello. Es bastante difícil, ¿eh? Cuando te metes en un oficio, yo lo intento varias veces, es difícil salir. Para mí es bello. Y además, desde el punto de vista un poco histórico familiar, para mí es bastante bello personalmente. Pero no hace falta tampoco vivir en los sueños. Es disfrutar, yo diría disfrutar, disfrutar cada día con ello. Y sobre todo sentirte libre con Radiodeca. Hemos hecho un tipo de empresa donde no existe la jerarquía, donde lo que tú piensas se puede hacer ejemplar dentro de la empresa, donde todo el mundo tiene cabida, no van a existir ideologías, que todo el mundo va a poder expresar lo que quieras. Es un poco hacer un poco tú mismo y dárselo a los demás. Me gustaría, el sueño sería que superviviera nada más. Nada Y, más. y pudiera adelantar alguno de estos planes para el año que viene, que dice que hay un programa muy apetecible, como Yo creo que sí. Abrebocas, ¿qué nos puedes decir? Bueno, como Brebocas abriremos nodos nuevos. O sea, ahora un nodo en Madrid que es el principal, que es pequeñito.
lo componemos tres personas, más estás tú, que colaboras continuamente. Hay gente que está trabajando en Cuba ya para el proyecto, pero abriremos un nodo en La Habana donde se pueda de alguna forma emitir algo, hacer algo, programar algo, que la gente pueda participar más. Tenemos otro en Turquía, un proyecto que es muy interesante, quizás, no sé, actos culturales en las islas del Egeo, que es la cuna de la civilización, ¿no? Y poder ir con un yate, en grupos de amigos, o poder, no sé, tener actividades culturales y demás. Y luego tenemos otro también que es interesante desde todo. Desde todo actuaremos un poco, seremos actores en una semana cultural del español entre febrero y marzo, y hay una persona que él mismo, bueno, él tenía interés por participar. Aquí todo el mundo que tiene interés participa, es decir, no hay un límite de calidad, un tope, una altura, no, en absoluto. Todo el que tenga el proyecto, que pueda enseñar su proyecto, puede hacerlo, ¿no? Entonces, este hombre ha acabado de estudiar español y entonces de alguna forma va a estar enviándonos información desde allí, reportar desde allí su cultura. Nos enviará vídeos. Bueno, tenemos ideas de aproximarnos mucho a África, que es una gran olvidada y es una cultura perdida y es una cosa realmente inaceptable. Sí, Eso es un poco. desde las redes de Radiodeca, que recordemos que aparte del canal en Instagram, también tiene un canal en YouTube, tiene un grupo en WhatsApp, que cualquier persona interesada que nos esté escuchando pudiera contactarnos y pedirnos acceso a estos canales. Hemos sabido la relación que tiene Radiodeca con África y el intercambio de colaboración que tiene con ciertos grupos de acción desde el territorio, ¿no? Esta acción situada de presencia, ¿no? Claro, yo creo que es fundamental conocer esa cultura. Luego tenemos claro, África es muy grande, ¿no? Cuando hablamos de África, pero un poco Sí, el sentido despectivo hacia otra cultura es absurdo, ¿no? Al final estamos siempre hablando de lo mismo. Y luego tenemos una relación muy especial con dos personas que cuidan animales en Uganda, que es una pelea continua. He estado en Torlaguna esta mañana para mandarles dinero porque para comer a los perros y demás, que es verdaderamente bonita. Ahí es más difícil de controlar, más anárquico todo, ¿no? Más complicado, porque estas personas verdaderamente viven de forma libertaria. Pero tenemos ahí, bueno, ese toque que esperamos algún día, no sé, hacer mm. un film o un documental o algo así, ¿no? Sí, Ahora son los... y quizás también podamos también encontrarnos en Madrid de manera más eh, personal, que podamos estar en un espacio donde Sí, podamos hacer alguna acción sí, de intercambio, ¿no? sí. ¿Verdad? Esa quizás Hasta puede ser ahora, una acción que se pueda hacer el año próximo. sí, hasta ahora hemos trabajado mucho online y tiene su sentido, ¿no? Porque la idea es internacionalizar la empresa. Entonces, que a la vez lo puedan estar viendo en Argentina, es muy interesante, ¿no? Pero luego habrá actos presenciales, efectivamente. El primero será en octubre, en principio, que habrá el taller, el día 21 y 28 hay un taller de fotografía de Nelson Álvarez, y entonces luego viene en octubre, un poco se ligará con empezar a tener encuentros personales, que son importantes, ¿no? Cuando entra el año que viene habrá muchos más encuentros eh, personales, tanto en La Habana como Nodo o en Turquía a través del barco o a través de escuchar música en alguna isla del Egeo. Entonces, sí, efectivamente, luego se tratará de cruzar este tipo de intercambio más personal. También en octubre viene un amigo de Colombia que se va a hacer cargo de la Semana Cultural. Entonces, probablemente para final de año también podríamos hacer un pequeño encuentro, si las fechas todos coinciden, entre todos, un poco los que estamos aquí, para intercambiar opiniones o ver qué podemos hacer el proyecto o dar algún tipo de clase. Efectivamente, se van a ir mezclando cada vez más las acciones personales, el encuentro personal, pero no dejaremos, yo creo que no dejaremos nunca el aspecto online, Quizás son las exigencias de los tiempos. quizás. Sí, aquí en la sala virtual nos acompaña Evelyn Corbea. A mí me interesa mucho que ella pudiera también entrar y comentarnos cuál ha sido su experiencia al conocerte y al llevar a cabo una empresa como Ratiodeca.
Bueno, me pone un poco nerviosa hablar de Augusto y de Ratiodeca. Eh, a ver, yo cuando conocí a Augusto venía de Cuba y estaba muy molesta con el funcionamiento de los centros de trabajo en Cuba. Acababa de salir del servicio social. Estaba como molesta, un poco pesimista, ¿no? Con el funcionamiento de los proyectos en general. Y, por supuesto, a nivel político tenía muchas contradicciones con el régimen, etcétera. Conocer a Augusto para mí fue como, o sea, existen personas que pueden pensar que hay otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Que es posible relacionarnos de otras formas, construir de otras formas y sobre todo hay un pensamiento conformista y pesimista en el momento actual, como que todo está perdido, que no, o sea, que no hay nada que hacer contra el poder un poco. Y Augusto, a pesar de tener, de ser muy pragmático, ¿no? Y consciente de lo que hay en la realidad, sí tenía esta necesidad de hacer algo, ¿no? De generar movimiento para crear. Pero es una creación no desde la expectativa de yo quiero llegar a cierto lugar porque es mi deseo personal, sino de una apertura hacia que todos podamos, desde lo que somos, como lo dijo, aportar algo, dar lo que tenemos, lo que somos, sin limitarnos a censurar partes de nuestras, sino aportar. Estos somos y a partir de ahí, bueno, vamos a vivir y la vida se va a ir creando sola. Entonces, claro, esto para mí fue muy, o sea, fue muy agradable encontrar a alguien así. Y además que el discurso que tiene y todo lo que está diciendo aquí en la entrevista no es algo que se queda escrito o dicho, es algo que lo encarna, o sea, que se relaciona desde ahí. Y Ratiodeca es un ejemplo de eso, pero Augusto como persona también, o sea, es un ejemplo viviente de lo que te está diciendo. Y claro, o sea, para mí ha sido una fortuna tremenda y estoy súper agradecida de todo lo que me da diariamente. Por otro lado, bueno, la Ratiodeca creo que ha sido un proyecto, o sea, para mí, el poder construir algo con total libertad, creo que es lo que todos queremos, ¿no? Y todos los que han participado creo que han sentido eso también. Entonces, claro, ha sido mucho disfrute, eh, el placer del momento en el que estamos, ¿no? De disfrutar qué es lo que hay ahora, cuáles son las condiciones que hay ahora y trabajar desde ahí, o sea, vivir y trabajar desde ahí, como que no sea necesario esperar a que lleguen las vacaciones de verano para estar feliz o para ir a disfrutar de la vida, sino que sea un constante gozo el estar construyendo, el estar viviendo este proceso. Bueno, muchas cosas más que ya no voy a decir porque estaría mucho tiempo hablando. Sí, gracias, Evelyn. Augusto, quizás para terminar la conversación, que luego la podemos continuar de otras muchas maneras. Cualquier persona que Claro. esté interesada en hacerle alguna pregunta específica o en algún comentario, lo puede dejar en las redes de Radiodeca y la conversación puede hacerse infinita. Pero quería preguntarle, en su opinión, ¿cuáles son las principales alertas que deberíamos tener hoy como individuos en el mundo y si nos recomienda no ser pesimistas, ¿no? Porque de esta conversación yo me llevo algo y es la necesidad de ser optimistas desde los hechos. No, o sea, yo diría, aconsejaría más, siempre preguntar por qué, porque cuando estás preguntando por qué, llega un momento que al poder te lo llevas por medio, ¿no? Otro, buscar siempre o definir bien dónde está el poder. Y otro diría tener la rebeldía siempre, porque en realidad la rebeldía es la libertad y ahí es donde encuentras la felicidad, cuando eres capaz de ser rebelde y de enfrentarte. Solo diría eso. Gracias, Augusto. Si algunas personas de las que nos escucha quisiera hacer algún comentario, pues es el momento para intervenir. Y si no existe esta pregunta, pues agradecemos la presencia de Augusto aquí en esta conversación
y quizás terminar como iniciamos, ¿no? Dándole las gracias por crear este espacio y por permitirnos compartir una experiencia múltiple y No, valedera, ¿no? Y sincera. no, permitidme por lo menos daros las gracias a vosotros, porque sois parte, pertenecéis a... Y no es que la haya creado una persona, se está creando entre todos, y en la valentía de todos. O sea, daros las gracias a vosotros, eso, para mí es un placer. Muchas gracias, Augusto. Gracias a Gracias.